La nieve crujía bajo las botas de los soldados mientras avanzaban con cautela entre los árboles cubiertos de escarcha. El viento soplaba suavemente, arrastrando remolinos blancos por el aire. Romero alzó el brazo, señalando hacia una pequeña elevación en el terreno. Nadie hablaba, solo se escuchaban sus propias respiraciones y el eco distante de la guerra que parecía haber quedado atrás. Una sensación de aislamiento se apoderó del grupo. Cada paso que daban en esa colina boscosa era como internarse en un lugar que no les pertenecía. El cielo estaba encapotado, y la luz gris se filtraba entre las ramas desnudas, tiñendo el paisaje de una paleta apagada y hostil. El silencio no era solo ausencia de ruido, era algo más profundo, como si ese lugar hubiera olvidado que alguna vez fue tocado por la vida. Fue entonces cuando Romero, que marchaba al frente, se detuvo en seco. Frente a él, entre ramas caídas y nieve semiderretida, sobresalía una estructura de madera ennegrecida. Parecía una cabaña abandonada, desfigurada por el tiempo y apenas sostenida por sus propios clavos oxidados. Lo más extraño era que, desde dentro, provenía un sonido débil, rítmico, como un golpeteo intermitente. Los soldados intercambiaron miradas. Romero alzó su fusil con firmeza, y uno a uno, se acercaron al umbral podrido de la puerta. Nadie hablaba, nadie quería ser el primero en preguntar si aquello era posible. El golpeteo persistía, casi mecánico, y entonces lo vieron, sobre una mesa polvorienta. Un antiguo telégrafo seguía transmitiendo. Solo, las cintas se movían lentamente, dejando marcas impresas sin que nadie las operara. La entrada a la cabaña era una puerta de madera tosca, desencajada y medio colgando de una sola bisagra oxidada. Romero la empujó con cuidado, produciendo un chirrido lúgubre que resonó en el silencio gélido. El interior era oscuro y húmedo, con un olor penetrante a madera vieja, tierra mojada y algo más, un aroma metálico sutil que Romero no pudo identificar de inmediato. La poca luz que se filtraba por las rendijas del tejado y las juntas de las paredes apenas permitía distinguir formas vagas en la penumbra. El suelo de tierra estaba cubierto por una capa de hojas secas, agujas de pino y una fina escarcha. Las paredes de troncos estaban ennegrecidas por el hollín, sugiriendo que alguna vez se había encendido un fuego allí. La sensación de abandono era palpable, como si el lugar hubiera sido deshabitado durante mucho tiempo. Telarañas cubrían los rincones oscuros, y el aire estaba cargado de una quietud opresiva. A medida que sus ojos se acostumbraban a la escasa luz, comenzaron a distinguir algunos objetos dispersos por la cabaña. Un catre de madera roto yacía contra una pared, cubierto de harapos mohosos. Había también una mesa coja con una jarra de barro rota y algunos utensilios de cocina oxidados. En una esquina, bajo una capa de polvo y escombros, Romero descubrió un objeto más peculiar, una caja de madera desgastada. Al abrirla con cuidado, encontraron en su interior un antiguo telégrafo, con su llave de manipulación, los bornes de conexión y un rollo de cinta de papel amarillenta. Sorprendentemente, a pesar del tiempo y el abandono, el aparato parecía relativamente intacto. Izquierdo, que había sido telegrafista antes de la guerra, se acercó con curiosidad. Mientras examinaba el telégrafo, un sonido débil y metálico emanó del aparato. Los tres soldados se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. El telégrafo, aparentemente inactivo hasta ese momento, acababa de emitir un breve pitido, como si hubiera cobrado vida repentinamente. Una punzada de inquietud recorrió la espalda de Romero. ¿De dónde provenía esa energía? No había cables de alimentación visibles. Y, lo más importante, ¿por qué un telégrafo abandonado en medio de la nada comenzaría a funcionar de repente? Izquierdo manipuló la llave del telégrafo con cuidado, moviéndola arriba y abajo. El aparato respondió con una serie de clics secos, pero no emitió ningún código inteligible. Parecía estar funcionando mecánicamente, pero sin una fuente de energía clara. Molina inspeccionó los alrededores de la cabaña, buscando algún cable enterrado o alguna batería que pudiera estar alimentando el telégrafo. No encontró nada. El aislamiento del lugar era total, sin ninguna conexión visible con líneas telegráficas conocidas.
La pregunta de cómo el aparato podía estar funcionando seguía sin respuesta, alimentando una creciente sensación de extrañeza entre los soldados. De repente, mientras Izquierdo cesaba de manipular la llave, el telégrafo emitió una serie de pulsos cortos y largos, el inconfundible ritmo del código Morse. Los tres hombres se quedaron paralizados, observando el aparato con incredulidad. Izquierdo, con el ceño fruncido por la concentración, intentó descifrar el mensaje. Eran solo unas pocas letras inconexas, un patrón errático que no formaba ninguna palabra reconocible, pero lo más inquietante era que nadie había accionado la llave. El telégrafo parecía estar transmitiendo por sí solo. Un escalofrío recorrió la espalda de Romero. No había una explicación lógica para lo que estaban presenciando. ¿Sería una falla mecánica extraña? ¿O algo más? ¿Algo que escapaba a su comprensión? La tensión en la cabaña se hizo palpable. El silencio interrumpido solo por el repiqueteo esporádico del misterioso telégrafo. El telégrafo permaneció en silencio durante un rato, manteniendo a los soldados en una tensa espera. Izquierdo se acercó al aparato con cautela, examinando la llave y los bornes de conexión. No había signos de manipulación reciente. El cable que salía del telégrafo se perdía bajo el suelo de tierra, desapareciendo en la oscuridad. Romero decidió que debían seguir el cable, con la esperanza de encontrar alguna fuente de energía o alguna pista sobre el origen de las misteriosas transmisiones. Con la ayuda de sus bayonetas, los soldados comenzaron a remover la capa de tierra helada cerca del telégrafo. Después de unos minutos de esfuerzo, descubrieron el cable, que parecía ser bastante antiguo y estaba cubierto de musgo y tierra. Siguiéndolo con cuidado, encontraron que salía de la cabaña y se internaba en el terreno nevado. Las débiles huellas que habían dejado al acercarse eran las únicas que perturbaban la blancura inmaculada. El cable se dirigía hacia una pequeña elevación del terreno, apenas visible bajo la nieve. La sensación de aislamiento y de estar completamente solos en aquel lugar remoto se intensificaba a cada paso, mientras seguían el hilo conductor de un enigma que parecía no tener respuesta lógica. El cable telegráfico los condujo hasta la base de la pequeña elevación, donde desaparecía bajo una gruesa capa de nieve. No había ninguna estructura visible, ni señal de un poste o de alguna conexión aérea. Romero intuyó que el cable debía estar enterrado. Con sus palas de trinchera, comenzaron a cavar en la nieve helada, siguiendo la trayectoria del cable. El esfuerzo era extenuante bajo el frío intenso, pero la curiosidad y la creciente inquietud los mantenían en movimiento. Después de cavar durante un rato, sus palas golpearon algo sólido bajo la nieve. Al removerla con cuidado, descubrieron una trampilla de madera, similar a la que habían encontrado en el suelo de la cabaña, aunque más grande y reforzada con bandas de hierro oxidadas. Estaba firmemente cerrada, sin ninguna argolla visible para levantarla. La aparición de esta segunda trampilla, oculta bajo la nieve y conectada al misterioso telégrafo de la cabaña, generó una nueva oleada de preguntas. En la mente de los soldados, ¿qué se ocultaba bajo tierra? ¿Estaría la respuesta al enigma de las transmisiones fantasma en las profundidades de aquel lugar olvidado? La sensación de que habían tropezado con algo más de lo que esperaban, algo que tal vez había sido intencionalmente ocultado, se hizo cada vez más fuerte. Si este relato resonó contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete a Relatos del Frente. Hay muchas historias enterradas, y cada apoyo nos ayuda a desenterrar la próxima. Con gran esfuerzo, los soldados lograron desencajar las bandas de hierro de la trampilla enterrada. Haciendo palanca con sus fusiles, consiguieron levantarla parcialmente, revelando una abertura oscura que despedía un olor intenso a tierra húmeda, y a algo más, un aroma acre y metálico que les recordó al de la cabaña. Una escalera de madera tosca descendía hacia la oscuridad. El viento aullaba sobre la abertura, pero desde abajo no se percibía ningún sonido, solo un silencio denso y expectante. Romero decidió descender primero, seguido de Izquierdo, mientras Molina se quedaba en la superficie vigilando la entrada. La escalera crujía bajo sus botas mientras se adentraban en la oscuridad subterránea. El aire se volvía más pesado y el olor se intensificaba. Después de unos pocos escalones,
Llegaron a un pequeño túnel excavado en la tierra, apuntalado con vigas de madera que parecían a punto de ceder. El túnel era estrecho y bajo, obligándolos a avanzar encorvados. La única luz provenía de la linterna de Romero, que proyectaba sombras danzantes en las paredes de tierra. El silencio era casi absoluto aquí, solo interrumpido por el goteo ocasional de agua y el sonido amortiguado de sus propias respiraciones. La sensación de aislamiento y de estar completamente desconectados del mundo exterior se hizo aún más intensa. El túnel se extendía en línea recta durante unos metros, hasta desembocar en una pequeña cámara subterránea. La luz de la linterna reveló un espacio abovedado, con paredes de tierra compactada y un suelo cubierto de guijarros. En el centro de la cámara, encontraron un antiguo puesto telegráfico, más elaborado que el de la cabaña, con una mesa de madera desgastada, varias baterías de plomo ácido corroídas y un telégrafo similar al que habían descubierto arriba, aunque este parecía estar conectado a varios cables que desaparecían en las paredes de tierra. Mientras examinaban el puesto telegráfico subterráneo, el telégrafo de la superficie, inexplicablemente, comenzó a transmitir de nuevo. Romero e Izquierdo se quedaron paralizados, escuchando el débil repiqueteo que llegaba amortiguado a través del túnel. El código Morse era errático, sin ningún patrón lógico aparente, igual que las transmisiones anteriores. Pero esta vez, justo antes de detenerse, el telégrafo emitió 3 pulsos largos, seguidos de una pausa y luego 3 pulsos cortos, repetidamente. Izquierdo palideció al reconocer el patrón. Era un código V, la letra inicial de una llamada. Alguien, o algo, estaba intentando contactar a la estación telegráfica subterránea. Pero, ¿quién? ¿Y desde dónde? La sensación de que no estaban solos, de que había una presencia invisible comunicándose a través de las ondas, generó una profunda inquietud y desconfianza entre los soldados. Romero e Izquierdo regresaron rápidamente a la superficie, encontrando a Molina vigilando la entrada con nerviosismo. Le contaron lo que habían descubierto abajo y las extrañas transmisiones que parecían originarse de la cabaña. La pregunta de quién o qué estaba enviando esos códigos Morse sin sentido los mantenía en vilo. Decidieron regresar a la cabaña y observar el telégrafo de cerca, con la esperanza de obtener alguna pista sobre el origen de las misteriosas señales. De vuelta en la cabaña, el telégrafo permanecía en silencio. Los 3 soldados se quedaron observándolo en la penumbra, la tensión palpable en el aire. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada. Romero comenzó a dudar si realmente habían escuchado los pulsos desde abajo. Quizás había sido su imaginación, producto del cansancio y la atmósfera extraña del lugar. Justo cuando comenzaba a descartar la idea, el telégrafo de la cabaña cobró vida de nuevo, emitiendo una serie de pulsos cortos y largos, esta vez con un ritmo más constante. Izquierdo se apresuró a descifrar el mensaje. Para su sorpresa, las letras formaban una palabra: escucha. Un escalofrío recorrió la espalda de los 3 hombres. El mensaje era claro, directo y parecía dirigido a ellos. Pero, ¿quién lo enviaba y por qué? La sensación de estar siendo observados, de que una presencia invisible estaba al tanto de sus movimientos, se intensificó hasta volverse casi insoportable. Los soldados permanecieron inmóviles, observando el telégrafo con creciente temor. Después de la palabra escucha, el aparato quedó en silencio durante un largo rato. La tensión en la cabaña era casi palpable. Romero sintió un sudor frío recorrer su frente a pesar del frío ambiente. La posibilidad de que no estuvieran solos en este sector aislado, de que hubiera alguien más, oculto y comunicándose de forma misteriosa, generaba una profunda desconfianza. ¿Sería el enemigo? ¿O algo más? ¿Algo que no podían comprender? De repente, el telégrafo comenzó a transmitir de nuevo, esta vez con un ritmo más rápido y errático. Izquierdo intentó descifrar el mensaje, pero las letras se sucedían sin formar palabras coherentes. Era un galimatías de pulsos, un ruido sin sentido que, sin embargo, transmitía una sensación de urgencia y desesperación. Justo al final de la transmisión, antes de que el telégrafo volviera al silencio, emitió un último grupo de pulsos que Izquierdo logró identificar.
Eran 2 letras, KV. No significaban nada para ellos, ningún código militar conocido, pero había algo en la forma en que se habían transmitido, una sensación de final abrupto y cortado, que dejó a los 3 soldados con una inquietante sensación de incertidumbre. ¿Qué significaban esas 2 letras? ¿Sería un mensaje incompleto, o la señal de algo más, algo que estaban a punto de descubrir? La respuesta, lo sabían, aún se ocultaba en el silencio opresivo de aquel lugar olvidado, esperando ser desvelada.